Hola jóvenes, buenas tardes. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este tiempo. Sé que el Señor tiene cosas muy lindas para ministrar a tu corazón en esta tarde. Quiero invitarte para que te dispongas, para que disfrutes este tiempo. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? A ese Dios que nombra la Biblia es el que hemos venido a adorar. Al dueño de la tierra, de los mares, de los cielos. Ese es el Dios que hemos venido a saltar esta noche, iglesia. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y estás listo para celebrar esta noche a ese Dios sobrenatural? Vamos todos juntos. Vamos. Dios, nuestra confianza está puesta en ti, Jesús. La esperanza de mi vida eres tú. Proclamamos que eres grande, fuerte y hoy anhelamos tu poder sobrenatural, sobrenatural. Vamos, nada igual a tu amor sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Salvaste toda la humanidad. Creemos plenamente en ti, glorioso Dios, y declaramos sanidad en nuestra nación. Somos herederos de tu bendición y veremos tu poder. Da tu voz, seguimos hoy, porque en ti creemos. Dios sobrenatural, iremos más allá, con pasión por tu gracia. Dios sobrenatural. Vamos, celebra su nombre. ¿Y qué tal si en señal de adoración batimos nuestras manos y rendimos nuestra vida esta noche a ese Dios sobrenatural? Sobrenatural, Tú eres Dios natural. todopoderoso. Salvaste toda la humanidad. Cántalo. Sobrenatural, sobrenatural. Salvaste toda la humanidad. Eres grande, Señor. ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos han venido a dar primicia de alabanza, primicia de adoración, primicia de exaltación? Así que dale la mejor alabanza al Rey de Reyes, que te selló con tu Santo Espíritu. Poderoso Dios.
Y troshada rabababaquia rebequenda rababasto de requenda. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Dale! Vamos. Y la iglesia dice: soy más que vencedor, por ti, Hijo de Dios, por tu victoria vivo hoy. Yo vengo a ti, Señor, a entregarte todo, todo lo que soy. Vamos arriba, arriba, arriba. ¡Sí! Y decláralo. Sellados por tu amor, por tu victoria, Salvador. Tú eres nuestra vida, Cristo. Vamos, sellados. Sellados por tu favor, por tu victoria, Salvador. Tú eres todo en mí, tú eres mi pasión. Tú entregaste todo en la cruz, Señor, sellado soy por tu amor. Hoy vengo a ti, Señor, a entregarte todo, todo lo que soy. Sellados por tu amor, por tu victoria, Salvador. Tú eres nuestra vida, Cristo. Sellados por tu favor, por tu victoria, Salvador. Tú eres todo en mí, tú eres mi pasión. Y la iglesia que se goza en el Señor. ¿Cuántos quieren saltar y celebrar en esta noche? Así que vamos todos, todos, arriba. ¡Oh! Sellados por tu amor, por tu victoria, Salvador. Tú eres nuestra vida, Cristo. Sellados por su favor, por tu victoria, Salvador. Tú eres todo en mí, tú eres mi pasión. Tú eres, tú eres, tú eres mi pasión. Dale la gloria al Rey, dale alabanza, vamos, aplaude, aplaude al que vive y reina, aplaude con pasión, porque Dios se entregó con pasión. Dale un grito de alabanza al Rey de Reyes. Bueno, jóvenes, ahora sí vamos a disfrutar este tiempo de la palabra del Señor. Quiero invitarte para que te dispongas en este tiempo. Ustedes saben que la palabra del Señor es la que fortalece nuestra fe, es la que trae ese refrigerio, esa paz, ese gozo que tanto necesitamos. Quiero invitarte para que te juntes con toda tu familia a ese tiempo tan especial. Aún estás a tiempo de compartir este link para que otras personas también puedan recibir esta palabra tan linda, puedan ser bendecidos. Así que compártelo y bueno, vamos a tener este tiempo muy especial de la palabra y quiero compartir con ustedes un tema bien especial. Si usted tiene allí su cuaderno, su lapicero, qué bueno que usted pueda tomar nota de lo que el Señor va a hablar hoy a tu corazón. Y le he titulado este tema, #sí a la reforma.
Y hoy vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, por qué es importante hacer una reforma y cómo debemos hacerla. Y por eso quiero invitarte para que vamos juntos a Nehemías. Vamos a leer capítulo 1 del versículo 3 al 6. Y dice la palabra: en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos y le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Es muy tremenda esta palabra porque resulta que libros anteriores a este de Nehemías que estamos leyendo muestra cómo la nación de Israel y el pueblo judío estaba atravesando por un tiempo muy difícil, un tiempo de completa desesperación, un tiempo de angustia, estaban pasando por vergüenza y había mucho temor en sus corazones. Pasa que después de 70 años en el que los babilonios habían tomado a Jerusalén, la habían conquistado, se habían llevado a los hijos de Dios, los habían desterrado de sus tierras, los habían llevado cautivos para oprimirlos, para tenerlos como esclavo. Obviamente, pues esta tierra quedó completamente asolada, quedó destruida, dice la palabra de Dios, que habían derribado por completo los muros que rodeaban toda la ciudad. Y después de ese tiempo, Dios nuevamente le permite a su pueblo que regresara a su tierra natal. Esto con el fin de que ellos volvieran a reconstruir la ciudad, que ellos volvieran a reconstruir los muros que rodeaban toda la ciudad, que ellos volvieran a construir el templo, que para ellos representaba en ese momento la presencia de Dios en medio de ellos. Pasa que esto iba a demandar que el pueblo de Israel volvieran a su tierra natal con un ánimo muy positivo, con una actitud muy positiva, muy confiados en Dios. Esto demandaba que ellos fueran diligentes, que ellos estuvieran muy dispuestos a poner manos a la obra, porque necesitaban restaurar, reconstruir todo lo que sus enemigos habían destruido, todo lo que habían dañado. Y resulta que finalmente este pueblo regresa a su tierra natal, pero empiezan en esa tarea, ardua tarea de reconstruir esas ruinas. Y constantemente se encontraban en una actitud de desaliento, desánimo, estaban cansados, se encontraban temerosos por la oposición de sus enemigos, porque obviamente sus enemigos no iban a permitir de que ellos regresaran y volvieran a reconstruir lo que era la ciudad de Dios. Y ellos empezaron a ser oprimidos, había oposición de sus enemigos, habían amenazas de sus enemigos, estaban siendo hostigados por sus enemigos que impedían que ellos volvieran a reconstruir. Pero los profetas que en ese momento estaban a favor del pueblo, que estaban para guiar al pueblo en lo que era su vida espiritual, en lo que era mantener su vida muy conectada con Dios, que era el profeta Ageo y Zacarías, constantemente ellos estaban siendo desafiados a alentar al pueblo. Constantemente ellos estaban animando al pueblo para que ellos no dejaran la obra tirada, para que ellos no dejaran de hacer lo que habían determinado hacer, y más cuando Dios les había dado esa oportunidad tan hermosa de regresar nuevamente a su tierra natal. Finalmente todas estas personas, allí como a regañadientes, ellos reconstruyen el templo. Pero por más de que ellos habían empezado o habían querido más bien reconstruir los muros que rodeaban toda la ciudad de Jerusalén, ellos no habían podido.
no solo por la oposición de sus enemigos, digamos que ellos ya habían entrado en un estado en el que se habían acostumbrado, en el que ya habían dejado llenar su corazón de temor y habían entrado en un estado de conformismo, habían entrado en un estado en los que ellos ya, digamos, se habían acostumbrado y ya no había una motivación en sus corazones para hacer lo que Dios les había mandado hacer. Y habían entrado en un estado de comodidad. Ya estaban cómodos, ya habían, digamos, llegado al lugar donde Dios les había indicado que llegaran y como que hasta allí llegaron, porque ellos se sentían obviamente acorralados por sus enemigos. Pero llega un momento en el que ellos tuvieron que entender que Dios quería algo diferente para ellos, que Dios quería levantarlos en una dimensión diferente. El pueblo, la ciudad como tal, no solamente tenía sus murallas, sus muros en ruinas, sino que su vida espiritual estaba completamente destruida. La vida espiritual de cada persona que hacía parte de este pueblo estaba completamente en ruinas. Entonces era bien preocupante la situación, porque en ese momento las murallas o los muros que rodeaban a una ciudad era tan importante porque esto representaba, digamos, protección para el pueblo. Esto representaba la dignidad del pueblo. Los muros impedían que ellos que fueran atacados por sus enemigos, que ellos estuvieran descubiertos. Esto impedía que los enemigos entraran a saquearlos, que entraran a robarlos, a matarlos y a destruirlos. Los muros eran muy importantes en ese tiempo para una ciudad. Una ciudad que no tuviera muros estaba en vergüenza. Entonces el pueblo de Jerusalén no solamente estaba en vergüenza porque los muros que rodeaban toda la ciudad estaban destruidos y estaban en ruina, sino que la vida espiritual de cada persona estaba completamente destruida. Y en ese momento es cuando Nehemías se da cuenta, se entera del estado, no solo de la ciudad, sino del estado espiritual de las personas que pertenecían a esta ciudad. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando Nehemías se enteró de esta situación, su corazón se quebrantó. Y es bien curioso esto porque, mire, Nehemías estaba muy lejos de su pueblo, estaba muy lejos de Jerusalén. Pasa que cuando Dios le permite al pueblo de Israel regresar a su tierra natal, solamente el 2% de ese pueblo regresó a Jerusalén. Pudo haber sido porque muchas de esas personas, ya después de 70 años de estar en esa condición de esclavos, de no estar en su tierra natal, pues ya se acostumbraron, ya asimilaron la situación y empezaron a construir sus casas, empezaron a levantar sus empresas, empezaron ya a hacer su vida en ese lugar. Muchas personas ya habían adquirido un puesto muy importante a nivel de gobierno, entre esos los padres de Nehemías, y por eso Nehemías nació estando en una condición de esclavo. Solamente el 2% de ese pueblo regresó a Jerusalén a hacer lo que Dios les había mandado hacer. Entonces Nehemías estaba en un lugar muy lejos a Jerusalén, pero aún estando lejos de ese pueblo, su corazón estaba con ese pueblo, su corazón estaba con sus antepasados. Él sabía de dónde venía, él sabía dónde pertenecía. Y por eso cuando él se da cuenta de este estado en el que estaba la ciudad, en el que estaba el pueblo, su corazón se afligió. Y Nehemías en ese momento estaba en una condición muy cómoda, podríamos decir, porque Nehemías lo tenía todo. Nehemías en ese momento era el copero del rey. Era un asunto de mucha responsabilidad y de mucha confianza. En ese entonces el asesinato era una amenaza constante para los monarcas y la manera, digamos, el método más eficaz para darle muerte a los reyes en ese tiempo era envenenando la comida y la bebida del rey. O sea que el copero tenía una asignación, era asignado para afirmar si esos alimentos o esa bebida que estaba consumiendo el rey no estaba envenenada. Ahora imagínese ese trabajito. O sea, a la parte seria, ¿quién le gustaría tener ese trabajo o esa función en este tiempo?
como quien dice, o sea, cómase usted esa comida, tómese esta bebida y pues si se muere paila, o sea, ya sabemos que estaba envenenada esa comida, está envenenada esa bebida, entonces sabemos que no se la podemos dar al rey. Entonces mire que era un trabajo de mucha responsabilidad y mucha confianza. Una persona que asumiera este trabajo, asumiera esta responsabilidad, estaba demostrando que realmente estaba dispuesto a dar su vida para favorecer la vida del rey. Esto hacía que el rey le tuviera mucha confianza y en últimas el copero terminaba siendo como esa mano derecha del rey, ese consejero íntimo del rey. Y era un cargo que era muy bien remunerado. Entonces Nehemías estaba en una condición muy próspera, en una condición muy cómoda, muy bendecido, donde no le faltaba nada, y como por qué debía inquietarse o como por qué debía Nehemías salir de ese estado de comodidad, de confort en el que estaba en ese momento, a favor de un pueblo y a favor de unas personas. Dice que en medio de su comodidad llega su hermano y otros hombres, otros varones del pueblo de Judá para mostrarle la condición en la que estaba el pueblo, para mostrarle la condición en la que estaban las murallas de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando Nehemías escucha estas palabras, inmediatamente su corazón se afligió, inmediatamente su corazón se desgarró, empezó a sentir un dolor profundo por la condición de su pueblo, empezó a sentir un dolor profundo por la condición de las personas que hacían parte de este pueblo. Y ese dolor y esa aflicción que Nehemías empezó a sentir en su corazón fue lo que lo llevó a actuar, fue lo que lo llevó a hacer algo. Esto lo hizo reaccionar y él actuó, pero actuó bien, él actuó de acuerdo a la sabiduría del Señor. Entonces mire que este panorama me muestra mucho, lo que leemos en estos versículos me muestra mucho, me recuerda más bien acerca de lo que estamos viviendo en nuestra nación, en nuestra ciudad. Y nuestro corazón se ha llenado de dolor. A nuestro corazón ha venido angustia, ha venido tristeza y nuestro corazón se ha afligido porque han habido muchas muertes de jóvenes, personas. En este tiempo muchos empresarios han perdido todo lo que tenían, que años tras años con su esfuerzo, sus ahorros, han tratado de levantar su empresa, de sacarla adelante. Y hoy muchos de ellos ya lo perdieron todo. Entraron, les robaron, les saquearon. Y eso produce mucho dolor. Y eso produce angustia en el corazón. Familias que han sido afectadas y que en este momento están experimentando un dolor muy profundo en su corazón a causa de esa pérdida de ese ser querido. Pero mire que Nehemías no se quedó en el dolor, Nehemías no se quedó quieto frente a esto que él estaba escuchando. Nehemías entendió que necesitaba accionarse y necesitaba provocar una reforma, un cambio, una mejora en la ciudad. Pero sobre todo Nehemías había entendido que debía provocar una reforma en el corazón del hombre, en sus actitudes, en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Y Nehemías no se quedó quieto, porque Nehemías había desarrollado una convicción muy profunda en su corazón de lo que era Dios para él, que si Dios le estaba entregando una asignación, que si Dios le estaba mostrando algo, no era solo para que él se quedara lamentándose, no era solo para que él se quedara en tristeza, en dolor, en angustia, en desespero, sino que él se levantara con la unción y el poder del Espíritu Santo a hacer algo, a provocar algo, pero hacer algo bien, hacerlo a la manera de Dios. Y lo primero que Nehemías hizo antes de actuar fue oración. Esto es lo primero que yo te quiero enseñar. Oración. Mira lo que dice el versículo 4. Al escuchar esto, me senté a llorar. Nehemías lloró, Nehemías se afligió. Claro que sí, y es válido que en medio de estas noticias que estamos recibiendo constantemente haya preocupación, haya dolor, haya angustia, haya desespero, incertidumbre de no saber qué hacer. Dice la palabra, Nehemías se sentó y lloró. Hice duelo por algunos días.
Pero miren lo que hizo Nehemías. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Nehemías buscaba constantemente en oración la respuesta de Dios. Nehemías sabía que la oración era el arma más poderosa que él tenía para provocar algo. Y es que la oración es lo que nosotros tenemos como arma poderosa para hacer mover el reino de los cielos a nuestro favor, para provocar algo en esa atmósfera espiritual. Es la oración. Y Nehemías oró, dice la palabra. Y necesitamos nosotros aprender este principio tan importante. Necesitamos orar antes de tomar una decisión. Necesitamos orar antes aún de permitir pensamientos y cosas que nos quieran llevar a actuar de manera incorrecta. Antes de tomar una decisión, ora, cuenta con el Señor, pregúntale al Señor. Resuelve esas dudas que hay en tu mente, allí en la presencia del Señor. La oración es el arma más poderosa que nosotros los hijos del Señor podemos tener. Y Nehemías sabía que esta era la única manera, la única forma de conocer la estrategia, de conocer la voluntad de Dios para lo que él tenía que desarrollar. Él sabía que esto solo lo podía lograr a través de la oración. No fue necio. Y tú y yo necesitamos orar. Tú y yo necesitamos empezar a levantar muros de oración a favor de nuestra ciudad. Una ciudad que no está rodeada por muros de oración es una ciudad que está en vergüenza. Es una ciudad que está desamparada. Es una ciudad que no tiene cobertura. Es una ciudad que está indefensa. Una familia que no levanta muros de oración para rodear su familia es una familia que está expuesta. Es una familia que está en vergüenza. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y cuando hay muros, el león rugiente no puede atacar, no puede dañar, no puede destruir. Y debemos entender que necesitamos levantar muros de oración que protejan nuestra ciudad, muros de oración que protejan nuestra familia, muros de oración que protejan nuestra empresa. No es a nuestra manera, no es ni siquiera nuestra capacidad, nuestras estrategias, es a la manera del Señor. Y necesitamos orar. ¿Tú estás contento? Ora. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás angustiado? Ora. ¿No sabes qué hacer? Ora. ¿Quieres hacer algo por tu ciudad? ¿Quieres hacer algo por tu familia? ¿Quieres hacer algo por tu empresa y no sabes cómo hacerlo? Ora. Porque la oración te conecta con el corazón del Padre. La oración te muestra esos diseños que hay en el reino del Señor para que tú lo puedas plantar en tu ciudad, en tu nación, en tu familia, en tu empresa. La oración es ese canal que Dios usa para revelarte la estrategia, revelarte el diseño, revelarte la forma. Y es esa arma poderosa que nosotros tenemos. Cuando oramos, le estamos dando lugar a Dios. Le estamos diciendo al Señor, Señor, toma tu lugar. Señor, trae respuesta. Muéstranos ese diseño, muéstranos esa forma, muéstranos la manera. La oración es poderosa y la oración produce cambios. La oración produce una atmósfera diferente y es lo que necesitamos hacer y desarrollar ahora más que nunca. Aprender a depender del Señor y buscarle en oración. Lo segundo que hizo Nehemías, estrategias muy sencillas, estrategias muy alcanzables, pero muy poderosas que generaron una transformación. Y lo segundo es reconocer nuestros pecados. Arrepentimiento. Miren lo que dice el versículo 6. Te suplico que me prestes atención,
que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Arrepentimiento. Y esto va a demandar muchísima humildad. Va a demandar que seamos humildes delante del Señor, porque aquí Nehemías reconoce que tenía que arrepentirse él y todo el pueblo por los pecados que habían cometido delante del Señor. Y sí que hemos pecado. Y sí que le hemos fallado al Señor. A veces las personas piensan que este tema del arrepentimiento es para aquellas personas que tienen pecados a nivel sexual, a nivel moral. Y pasa que todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios. Y necesitamos arrepentirnos por no tener en cuenta a Dios, por no consultarle a Dios. De pronto tú no tienes un pecado y dirás, no, es que yo no fornico, yo no adultero, yo no robo. Pero necesitamos arrepentirnos del orgullo, de la soberbia. Necesitamos arrepentirnos del chisme, de la murmuración, del juicio que hemos levantado hacia otras personas. La iglesia también necesita arrepentirse del pecado de inmundicia sexual. La iglesia necesita arrepentirse del pecado de la fornicación, del adulterio, de la pornografía. La iglesia necesita arrepentirse si realmente queremos ver la mano de Dios sobre nuestra nación, la mano de Dios sobre nuestra familia, la mano de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y si queremos ver a Dios a favor de nuestra vida, necesitamos arrepentirnos. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mira lo que dice la palabra, si se humillare mi pueblo, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo les oiré, yo inclinaré mi oído a ustedes y les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré tu familia, sanaré tu vida. Si reconocieres, si te humillares, si pides perdón. Y necesitamos reconocer que muchas de las situaciones tan lamentables que estamos viviendo en nuestro país, quizás en nuestra ciudad, en nuestra familia, aún a nivel personal, muchas de estas consecuencias han sido por el pecado. Y necesitamos arrepentirnos. Tú no puedes seguir pensando que el mundo y el universo conspiran contra ti, que todo lo malo, ¿por qué me pasa esto? Y victimizarte. No, necesitamos ser humildes y reconocer que hemos pecado, que hemos fallado a Dios y necesitamos arrepentirnos. De la única forma que Dios nos va a oír, que Dios va a inclinarse a nosotros y escuchar nuestra oración es cuando nos humillemos delante de Él y reconozcamos que hemos pecado, que le hemos fallado. Y es allí cuando el Señor viene y sanará, responderá y traerá sanidad a nuestra ciudad, traerá sanidad a nuestra familia, traerá sanidad a nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos de la rabia, del enojo, de la frustración, de todas esas cosas que ha sentido nuestro corazón en este tiempo y que nos han llevado a actuar mal. Mire, si usted es colombiano y usted ama su patria, es obvio que en este momento tú estés experimentando dolor, tú estés experimentando angustia, haya frustración en tu corazón, haya desespero, no sepas qué hacer.
Pero esos sentimientos no pueden gobernar nuestro corazón, porque cuando un corazón es cegado por estos sentimientos, pierde por completo la capacidad de pensar con cordura, pierde por completo la capacidad de actuar con justicia, de pensar justamente, de hablar justicia. Y pasa que nos volvemos personas incoherentes que aún conociendo la palabra, aún sabiendo quién es nuestra respuesta, clamamos por un gobierno justo, clamamos por una nación justa, clamamos porque se nos haga justicia. Cuando somos personas completamente injustas en nuestro proceder, injustas en nuestra manera de hablar, ligeros para hablar, ligeros para atacar a alguien, injustos en nuestra forma de pensar hacia otra persona. Dios no nos ha llamado a juzgar, Dios no nos ha llamado a señalar, Dios no nos ha llamado a levantarnos en contra de una autoridad, por perversa que ésta sea. Dios nos ha llamado a bendecir nuestras autoridades, a orar por nuestras autoridades. Porque el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Por más injusticias que tú hagas, por más enojo que tú tengas en tu corazón, por más angustia que haya en tu corazón, tú no vas a cambiar el corazón del hombre. Por el contrario, va a empeorar. Y es válido que haya dolor en este momento. Y es válido que haya angustia, que haya tristeza. De pronto tú allí que me estás viendo en este tiempo has perdido a una persona que amabas. Y hay enojo en tu corazón y hay malestar. Pero deja que la justicia de Dios haga justicia en tu vida. Y saca el enojo de tu corazón. Perdona a las personas que te han herido. Perdona lo que ha pasado. Y obra con justicia, porque a eso es que nos ha llamado el Señor. Entonces necesitamos arrepentirnos para provocar un cambio. Necesitamos arrepentirnos para provocar que Dios pueda transformar, que Dios pueda tocar, que Dios pueda cambiar. Porque Dios es el único que puede cambiar el corazón del hombre. No eres tú, ni soy yo. No somos nosotros quienes vamos a convencer. Es el Espíritu de Dios. Y Dios es Rey sobre todo. Y necesitamos darle lugar a Dios. Necesitamos permitir que Él obre, que Él actúe. Pero mientras lo sigamos haciendo a nuestra manera, no se va a poder lograr. No. Y Nehemías, antes de actuar, Nehemías se sentó a pensar. Él ayunó, él oró, él le preguntó a Dios qué debía hacer. Y Dios le mostró toda la estrategia. Dios le dio todo el diseño de lo que tenía que hacer. Y como él actuó conforme a lo que Dios le mostró, Nehemías tuvo victoria. Dios le dio la victoria a Nehemías. Nehemías tuvo el respaldo de Dios. Y todo lo que Nehemías empezó a hacer para reedificar las ruinas en Jerusalén, aunque al principio hubo oposición, aunque al principio personas se quisieron levantar, finalmente terminaron siendo convencidas por el Espíritu Santo. Porque Nehemías se enfocó en hacerlo a la manera de Dios. Nehemías se enfocó en darle lugar a Dios. Y esto lo que hizo fue dar la victoria en lo que él estaba haciendo. Y lo tercero, levantémonos y edifiquemos, o sea, acción. Vamos a movernos. Mira lo que dice Nehemías 2, 17, 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así
esforzaron sus manos para bien. Necesitamos esforzarnos para hacer el bien. Necesitamos esforzarnos para hacerlo a la manera de Dios. Necesitamos esforzarnos para que se desprenda de nuestras vidas el orgullo, los prejuicios, la condenación. Necesitamos esforzarnos para que nuestra fe realmente nos lleve a ver un panorama completamente distinto a lo que en este momento estamos viendo. Necesitamos esforzarnos para hacerlo bien, dice la palabra. Ellos se esforzaron para hacer lo bueno, lo que era correcto, conforme al diseño de Dios. Necesitamos hacer el bien. No podemos permitir que el temor nos lleve a hacer cosas incorrectas. No podemos permitir ni siquiera que el temor nos paralice, que la angustia nos paralice. No podemos quedarnos quietos, estáticos, frente a algo que el Señor nos está confiando para hacer en este tiempo. Necesitamos levantarnos y hacer el bien. No podemos seguir esperando a que alguien más haga algo. ¿En qué momento se levanta un líder? ¿En qué momento alguien puede hacer algo para cambiar esta situación? Hágalo usted, pero hágalo bien. Y está bien, de pronto usted quiere salir a marchar, usted se quiere manifestar en su universidad, en su colegio, usted quiere plantear un punto de vista diferente, pero hágalo bien. Salga a las calles, pero no a destruirlas. Salga a las calles, pero no a dañar el bien ajeno. Salga a las calles con un propósito, y es a levantar muros de oración que cubran tu ciudad. Salga a darle alimento al que no tiene. Salga a alimentar al hambriento. Salga a bendecir a las personas que en este momento están desamparadas y están necesitando que nosotros como pueblo de Dios nos levantemos a hacer el bien. Es que la iglesia es la respuesta a la sociedad. Y la iglesia no se puede esconder, la iglesia no se puede cerrar. Los mentores, los líderes no se pueden acobardar. Y está bien que haya un momento de angustia, de incertidumbre, pero tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros que nos alienta para que hagamos el bien. No espere a que alguien más haga algo. Levante muros de oración a favor de tu ciudad. Levanta muros de oración a favor de tu país. Levanta muros de oración a favor de tu familia. Cúbrela. No te quejes más, no te lamentes, no te quedes estático frente a lo que tú estás viendo. Levántate y cubre tu empresa, cubre tu familia, cubre tu vida en oración. Levanta esos muros. Es importante que lo puedas hacer y que tú puedas decir hoy, #sí a la reforma, sí al cambio en mi nación, sí al cambio en mi ciudad, sí a un cambio en mi familia, sí a un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de proceder. Sí me levanto a hacer el bien. Sí me levanto con esa convicción en mi corazón de que Dios está conmigo, de que Dios nos favorece, de que aunque haya caos en el mundo, estamos en Cristo y Él nos favorece, Él nos bendice, Él nos da la fuerza, el ímpetu que necesitamos para favorecer al menesteroso, para favorecer al más necesitado. Sí me levanto y pongo manos a la obra. Sí me levanto para construir una nación diferente. Y esto empieza por ti y por mí. Tú y yo no necesitamos algo del gobierno. Y el gobierno es importante, la autoridad es importante para nuestra nación. Pero tú y yo no nos podemos quedar esperando algo. Porque lo que tú y yo necesitamos es la mano de Dios sobre nuestra vida. Es el poder de Dios que es el que cambia, es el que transforma, es el que genera una reforma en el corazón de las personas. Dios es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Y que hoy
tú y yo podamos decir: nos levantamos y edificamos, nos levantamos y hacemos el bien, nos levantamos y no vamos a quedarnos en la queja, en el temor, amedrantados, paralizados, mientras el enemigo avanza. No, tendrá que retroceder el enemigo, porque nos levantamos hoy con autoridad y edificamos y reconstruimos lo que nos pertenece. Tu ciudad te pertenece, tu país, tu nación te pertenece, tu familia te pertenece. Cubre lo que Dios te ha confiado, cubre, levanta esos muros, reconstruye esos muros. Y hoy sal de la vergüenza, sal del oprobio, sal de ese estado en el que estás vulnerable. Y no permitas que el enemigo atente contra tu vida, porque la palabra del Señor dice: ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Ninguna. Y yo lo creo. Miren, es tremendo porque estamos viendo aquí estrategias muy poderosas y que están a nuestra mano, que están a nuestro alcance. Y son la oración, el arrepentimiento, reconocer nuestros pecados, y acción, que es levantarnos y edificar. ¿A cuánto les ha bendecido esta palabra? Yo quiero que allí donde tú estás, cierre tus ojos, porque yo quiero orar por este tiempo. Cierra tus ojos allí donde estás, disponte para orar a Dios. Vamos a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido y lo vamos a hacer a la manera del Señor y le vamos a dar lugar a Dios. Y vamos a orar. Señor, queremos darte muchísimas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos inspira, tu palabra nos alienta, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos muestra, Señor, la manera en la que debemos desarrollar las cosas, cómo debemos actuar, cómo debemos proceder. Hoy levantamos nuestra oración, Señor, declarando que tú inclinas tu oído a nosotros y oyes nuestro clamor, oyes nuestra oración. Sabemos que la oración es un arma poderosa que tú nos das. Sabemos, Señor, que tú oyes las oraciones de tu pueblo. Y hoy nos juntamos en este tiempo para orar y clamar a ti, Señor. Y tú allí con tus ojos cerrados vas a orar con conciencia. Vas a escucharte lo que tú estás diciendo, porque el Señor está escuchando lo que tú estás orando, lo que tú estás hablando. Y tú vas a declarar hoy, en el nombre de Jesús, que es tiempo de volver al corazón de Dios. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de reconocer que hemos pecado contra Dios, que hemos permitido el pecado en nuestras vidas y que eso ha impedido que podamos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Señor, tu palabra dice: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo me acercaré a ustedes y perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Y hoy venimos, Señor, con humildad a pedirte perdón. Perdona nuestra maldad, nuestro corazón, Señor, tan egoísta. Perdona, Señor, esas palabras que hemos levantado contra ti, esas palabras tan ligeras que hemos levantado en este tiempo, Señor. Perdónanos por no darte lugar. Perdón, Señor, por la fornicación. Te pedimos perdón por el adulterio, por el orgullo, por la soberbia. Perdónanos, Señor, por dañar nuestras vidas con la droga. Perdónanos por atacar. Perdónanos por mentir. Perdónanos por el chisme, la grosería. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, esos pecados que nos han alejado de ti, Señor, y que han provocado consecuencias terribles en nuestra nación, que han provocado consecuencias terribles en nuestra ciudad, quizás en nuestra familia, en nuestra vida, Señor, porque no hay paz en nuestro corazón. Y hoy te pedimos perdón, Señor.
Clamamos, Señor, para que tú veas nuestra nación, para que tú mires nuestra ciudad. Hoy te pedimos perdón por todas las personas que han matado, Señor, en este tiempo. Perdón, Señor, por desatar esa rabia, desatar ese enojo. Perdónanos por actuar mal, porque nos hemos dejado llevar por la tristeza, por la frustración, por el dolor. Perdónanos, Señor, por no ser sabios y justos en nuestro proceder. Clamamos por un gobierno justo. Clamamos, Señor, por una nación justa, que se nos haga justicia cuando hemos sido incoherentes, Señor, con lo que hemos leído en tu palabra, con lo que sabemos que tenemos que hacer y hemos actuado mal. Hemos sido injustos en nuestra manera de hablar, Señor, en nuestra manera de proceder. Y hoy nos levantamos, Señor, a pedirte perdón. Perdona nuestros pecados, Señor, y sana nuestra tierra. Hoy levantamos esos muros de oración a favor de nuestra vida. Hoy levantamos muros de oración a favor de nuestra familia. Y vamos, levanta esos muros de oración. Empieza a orar por tu familia. Empieza a orar por tu ciudad. Empieza a orar por las personas que te rodean. Empieza a declarar bendición. Empieza a declarar que esos muros serán restaurados. Todo lo que estaba en ruina, todo lo que había sido dañado por el enemigo, empieza a declarar que viene una reconstrucción, que viene el Señor a restaurar y a levantar esos muros caídos, que ya no estarás más en vergüenza, tu nación no estará en vergüenza, tu ciudad, tu familia no estará en vergüenza. Hoy levantamos esos muros de oración que van a provocar tu gloria, Señor, en nuestras vidas, que van a provocar milagros de restauración, milagros de sanidad, milagros en nuestro país, Señor. Hoy declaramos milagros. Declaramos que tú empiezas a tocar el corazón de nuestros gobernantes. Tú empiezas a cambiar, Señor. Tú empiezas a poner una estructura diferente, Señor, basada en la justicia, basada en la verdad, basada en el amor, Señor. Hoy declaramos, Espíritu Santo de Dios, que tú obras. Lo declaramos, Señor, y te damos lugar a ti. Oramos por aquellas familias, Señor, que están en dolor, que han sido afectadas en los últimos días porque han perdido algún ser querido. Oramos por esos empresarios, Señor, que han perdido, Señor, todo lo que con tanto esfuerzo habían levantado por años, Señor. Trae paz, trae gozo, Señor. Dales la capacidad de levantarse, de reponerse, Señor, de esta situación. Trae un espíritu resiliente que les lleve a reponerse rápidamente de esto, Señor. Y que la gloria postrera de sus vidas, de sus familias, de su empresa, de nuestra nación sea mayor que la primera, Señor. Lo estamos declarando, Señor. Trae paz, trae gozo y llena nuestros corazones, Señor, de fortaleza. Estamos confiados en ti. Sabemos que oramos a un Dios que nos escucha y a un Dios que trae respuesta. Y yo quiero pedirte que allí con tus ojitos cerrados, si es la primera vez que tú nos escuchas, si es la primera vez que tú recibes la palabra de Dios, que te conectas con nosotros en este tiempo, quiero pedirte que tú hagas esta oración después de mí, para que recibas a Jesús en tu corazón. Y repite después de mí: Señor Jesús. Vamos, repítelo: Señor Jesús, hoy me acerco a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y me aparto de todos estos pecados, Señor. Hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que entres en mi vida y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Por favor, anótame ahí en el libro de la vida y nunca me borres de este libro, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ahora Jesús está en tu corazón.
Y lo que más anhela el Señor a partir de este tiempo es tener una relación de amistad contigo. Acércate a Él todos los días. Unas estrategias súper lindas, sencillas que hoy aprendiste. La primera, la oración. Acércate a través de la oración a Jesús. Todos los días Él va a empezar a guiar tu caminar con Él, Él va a empezar a mostrarte, Él va a empezar a cambiar tu corazón y a hacer de ti esa persona que Él quiere que tú seas. Y conéctate con nosotros todos los sábados y también todos los domingos, júntate con tu familia, ve a la casa de papá y recibe su palabra, que es alimento y es fortaleza para nuestro corazón. Y por último, quiero invitarles a todos. Es muy importante que en este tiempo podamos ser conscientes de la necesidad de ser fieles, de ser leales, de ser personas generosas y comprometidas con la causa. En este caso, con lo que estamos haciendo en nuestra iglesia Misión Paz, a través de tus donaciones, a través de tus diezmos, de tus ofrendas, estamos cada día más beneficiando los 14 programas que tenemos para bendecir jóvenes, para alimentar niños, para ayudar a los ancianos, para ayudar a las personas más necesitadas. Seguimos dando mercados, seguimos promoviendo esa ayuda y ese servicio a nuestra comunidad. Y lo más hermoso, a través de tus aportes y a través de tu fidelidad y ese corazón generoso, seguimos construyendo la casa de papá. Así que te animo, te desafío para que permanezcas siendo fiel al Señor y probándole al Señor ese corazón tan generoso que tú tienes. A continuación ustedes van a ver un video en el que ustedes van a poder conocer la forma, la manera de hacerlo. Y bueno, nos vemos en una próxima. Que el Señor les bendiga. Chao. Ahora es más fácil hacer tu donación online. En nuestra transmisión encontrarás el código QR. Lo único que debes hacer es usar la cámara de tu celular o a través de una aplicación lector QR, escanear el código. Ingresas a la pestaña que aparecerá en la parte superior de tu dispositivo y listo. ¿Sabías que llevas felicidad hasta el África? Tu donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella, llevamos alimento y sustento. Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros. Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código o, si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org. Juntos estamos construyendo un mundo más feliz.